Todo lo que sabes sobre la historia está equivocado. Al menos eso es lo que sugieren algunos descubrimientos. Estamos acostumbrados a pensar en la tecnología como algo reciente. Imaginamos las primeras herramientas de piedra apareciendo hace unos 2,5 millones de años. Luego el surgimiento de la agricultura hace unos 10,000 años. Y finalmente la era industrial que moldeó nuestro mundo moderno. En esta línea temporal, la tecnología es enteramente humana y enteramente nueva en la escala de la larga historia de la Tierra. Pero, ¿y si ese no es el panorama completo? ¿Y si la tecnología no comenzó con nosotros o ni siquiera con nuestros ancestros? ¿Y si algo más había estado aquí mucho antes de los primeros humanos? Mucho antes de los primeros mamíferos. Incluso mucho antes de los propios dinosaurios. Esta pregunta suena imposible. Después de todo, nos enseñan que la tecnología avanzada está únicamente ligada a la humanidad. Los dinosaurios dominaron el planeta durante más de 150 millones de años. Sin embargo, no los imaginamos construyendo ciudades o forjando metal. El mundo antes de ellos estaba lleno de criaturas extrañas. Insectos gigantes, anfibios más grandes que cocodrilos y bosques de helechos imponentes. Pero nada de lo que nos enseñan insinúa civilizaciones. Aún así, algunos investigadores y un número creciente de pensadores curiosos están dispuestos a plantear la pregunta inquietante: ¿podría haber existido alguna vez tecnología más antigua que los dinosaurios? Y si es así, ¿seríamos capaces siquiera de reconocerla? Para comenzar a responder eso, necesitamos pensar en cuánto del pasado realmente conocemos. La historia humana, la parte registrada por escrito, se remonta solo unos 5,000 años. La arqueología extiende nuestra imagen más atrás, pero incluso entonces estamos mayormente confinados a unos 100,000 años con verdadera claridad. Más allá de eso, las evidencias se vuelven escasas. La Tierra misma tiene más de 4,000 millones de años. Los dinosaurios vivieron en la era mesozoica entre 250 y 65 millones de años atrás. Pero la vida prosperaba mucho antes que ellos. Había ecosistemas enteros, océanos repletos de criaturas y continentes cubiertos de bosques. Eso significa que existen vastos periodos de tiempo, cientos de millones de años, donde casi no sabemos nada sobre lo que podría haber ocurrido. Si algo avanzado hubiera existido alguna vez en esas épocas olvidadas, ¿qué rastros podría dejar? Los edificios no sobrevivirían, las carreteras se desmoronarían, las máquinas se oxidarían. A lo largo de decenas de millones de años, continentes enteros derivan, los océanos suben y bajan, y capas de roca engullen todo lo que está en la superficie. La verdad es que casi todo desaparecería, pero no del todo. Algunas cosas, bajo las condiciones adecuadas, podrían perdurar. Y si observamos cuidadosamente la Tierra, a veces encontramos objetos extraños, anomalías que no parecen encajar. Estos artefactos fuera de lugar, como se les suele llamar, han alimentado la especulación de que nuestra línea temporal podría no ser tan simple como pensamos. Algunos parecen ser curiosidades geológicas, formaciones naturales que lucen artificiales. Otros todavía están en debate. Mientras más los examinamos, más nos damos cuenta de que la pregunta no es si los humanos vivieron antes de los dinosaurios. Eso parece imposible. Sino si alguna forma desconocida de inteligencia, algo capaz de dar forma a herramientas o tecnología, podría haber dejado su marca de formas que hoy nos cuesta ver. Esta idea no es solo fantasía. En años recientes, incluso científicos han comenzado a tomar la pregunta más en serio. No porque esperen encontrar máquinas antiguas enterradas en roca,
sino porque nos obliga a considerar qué evidencia realmente deja atrás una civilización. Nos hace pensar en qué quedará de nosotros dentro de millones de años y si cualquier ser futuro podría reconocer nuestra presencia después de que nos hayamos ido. Entonces imaginemos con calma y cuidado, ¿qué significaría si tecnología más antigua que los dinosaurios hubiera existido alguna vez? Recorramos la ciencia, los descubrimientos extraños y la inquietante posibilidad de que la historia se extienda mucho más atrás de lo que nos atrevemos a admitir. Cuando pensamos en tecnología, las primeras imágenes que vienen a la mente usualmente son computadoras, satélites e Internet. Si retrocedemos un poco, podríamos pensar en autos, trenes o electricidad. Más atrás aún, podríamos imaginar la rueda, el fuego o las primeras hojas de piedra. La tecnología suele estar vinculada en nuestras mentes con la industria moderna o con la astucia de la humanidad. Pero para esta exploración necesitamos una definición mucho más amplia. La tecnología en su forma más simple es la capacidad de moldear el entorno usando herramientas, conocimiento e intención. No necesita involucrar microchips ni metal. Ni siquiera necesita parecerse a algo que reconoceríamos inmediatamente. Si encontráramos algo más antiguo que los dinosaurios, no necesariamente se vería como nuestra tecnología. Podrían no ser máquinas ni edificios. Podría ser cualquier cosa que muestre una manipulación deliberada de materiales. Una herramienta tallada en piedra de una forma que los procesos naturales no podrían explicar. Una aleación de metales fusionados de manera controlada. Un residuo químico extraño que no ocurre naturalmente, sino que debió haber sido creado. Incluso algo tan pequeño como un patrón repetido, de una manera que solo la inteligencia puede producir, calificaría como tecnología en este sentido más amplio. Esto plantea un punto importante. Mientras más atrás miramos en el tiempo, más sutil se vuelve la tecnología. Imagina un teléfono inteligente enterrado en la Tierra. En unos pocos miles de años, se descompondría más allá del reconocimiento. En unos pocos millones, no quedaría rastro alguno. Incluso un objeto hecho de acero inoxidable o titanio, diseñado para durar, sería aplastado, disuelto o reciclado por los procesos interminables del planeta. Si algo tan complejo como eso pudiera desaparecer en un parpadeo geológico, ¿cuánto más difícil sería notar algo creado hace cientos de millones de años? Entonces, cuando preguntamos sobre tecnología más antigua que los dinosaurios, no estamos buscando rascacielos o naves espaciales. Estamos buscando rastros. Estos podrían ser objetos físicos, aunque extremadamente raros. También podrían ser señales químicas dejadas en capas de roca, como concentraciones inusuales de ciertos elementos, o isótopos que solo se forman bajo condiciones artificiales. En algunos casos, la evidencia podría ni siquiera ser una cosa, sino un patrón. Por ejemplo, marcas regulares en piedra que sugieren tallado deliberado, o formas esféricas tan precisas que plantean preguntas sobre si la naturaleza sola podría producirlas. Esta definición más amplia también nos libera de los límites de nuestra propia imaginación. Tendemos a pensar en la tecnología solo en términos de lo que conocemos. Imaginamos herramientas de metal, motores o sistemas eléctricos. Pero una inteligencia completamente diferente, viviendo en un tiempo cuando la Tierra lucía muy distinta, podría haber usado materiales que no reconoceríamos. Podrían haber moldeado vidrio, arcilla o incluso materiales orgánicos de formas que ahora están completamente desaparecidas. Si tal civilización existió, su legado sería casi invisible hoy. Y sin embargo,
Incluso la invisibilidad deja sombras tenues si sabes dónde buscar. Al ampliar la definición de tecnología, también comenzamos a ver por qué algunos descubrimientos causan tanto debate. Una roca simple con una forma inusual podría no significar nada, pero si muestra signos de modificación deliberada, o si contiene minerales fusionados de maneras que normalmente requieren calor o presión intensos, entonces la pregunta cambia. ¿Es una formación natural o es una reliquia de algo más? Para estudiar esto adecuadamente, también necesitamos observar los límites del registro de la Tierra, porque incluso si la tecnología alguna vez existió antes de los dinosaurios, las probabilidades de que sobreviva para que la encontremos son extremadamente pequeñas, aunque no imposibles. Para entender por qué la idea de tecnología antigua es tan difícil de probar o refutar, primero necesitamos entender los límites del registro fósil. Cuando la gente imagina la historia de la Tierra, a menudo piensan en los fósiles como una especie de biblioteca con huesos y conchas cuidadosamente preservados en piedra, esperando a que los descubramos. Pero la verdad es mucho menos completa. Los fósiles no son comunes, son accidentes extraordinarios de preservación. La mayoría de los seres vivos, sin importar cuán grandes o pequeños, no dejan rastro alguno. Cuando un animal muere, su cuerpo usualmente se descompone rápidamente. Carroñeros, bacterias y los elementos lo reducen a nada en días o semanas. Para que ocurra la fosilización, los restos deben ser enterrados rápidamente, a menudo en lodo, arena o ceniza volcánica. Incluso entonces, solo las partes duras, huesos, dientes, conchas, tienen posibilidad de sobrevivir. Los tejidos blandos casi siempre se pierden. Con el tiempo, los minerales lentamente reemplazan el material original, dejando atrás una versión de piedra de la criatura. Este proceso toma millones de años, e incluso cuando sucede, la erosión y la geología cambiante a menudo destruyen la evidencia después. Debido a esto, el registro fósil está lleno de vacíos. Especies enteras, incluso ecosistemas enteros, pueden desvanecerse de la historia sin dejar rastro. Los paleontólogos estiman que menos del 1% de todas las especies que alguna vez vivieron están representadas en el registro fósil. Eso significa que lo que conocemos es solo un fragmento de lo que alguna vez existió. Y eso es solo para las formas de vida. Para la tecnología, objetos que podrían ser aún más raros, hechos de materiales perecederos como madera o fibra vegetal, las posibilidades de supervivencia son mucho más bajas. Aún así, hay otro problema. La superficie de la Tierra se recicla constantemente. A través del proceso lento pero implacable de la tectónica de placas, los continentes derivan, colisionan y se hunden de nuevo en el manto. Los océanos se abren y cierran. Las cadenas montañosas se elevan y erosionan. La corteza sobre la que nos paramos hoy no. Era la misma corteza que existía hace cientos de millones de años. Esto significa que mucha de la evidencia del tiempo profundo ha sido destruida o enterrada mucho más allá de nuestro alcance. Incluso si una ciudad se hubiera erigido en el período carbonífero hace más de 300 millones de años, la probabilidad de que encontremos incluso un solo rastro de ella es casi cero. Y sin embargo, esto no significa que el pasado esté completamente perdido. A veces pequeños fragmentos sí sobreviven. Una sola huella puede durar cientos de millones de años si las condiciones son adecuadas. Impresiones diminutas de helechos o insectos pueden permanecer grabadas en piedra. Si el azar lo permite, estos registros delicados pueden perdurar. Por eso la posibilidad de tecnología en el tiempo profundo
No es del todo imposible. Las probabilidades están en contra, pero la Tierra ocasionalmente preserva lo inesperado. Si pensamos en ello de esta manera, la ausencia de evidencia no es prueba de ausencia. Solo porque no hemos encontrado herramientas avanzadas u objetos artificiales en estratos más antiguos que los dinosaurios, no significa que nunca existieron. Solo significa que si lo hicieron, su supervivencia sería asombrosamente rara. Esta es una razón por la cual algunos investigadores se sienten atraídos por anomalías, por artefactos extraños o curiosidades geológicas que parecen fuera de lugar. En un mundo donde casi todo ha sido borrado, incluso un pequeño misterio puede volverse significativo. Entonces, cuando preguntamos si tecnología más antigua que los dinosaurios podría existir, no solo estamos cuestionando el pasado, también estamos cuestionando cuánto nos oculta la Tierra. El registro fósil no es una línea temporal perfecta. Es un rompecabezas roto con la mayoría de sus piezas perdidas. Y en esas piezas faltantes hay espacio para posibilidades que no solemos considerar. Cuando la mayoría de la gente piensa en la prehistoria, imagina dinosaurios, reptiles enormes vagando por pantanos antiguos, saurópodos de cuello largo estirándose hasta las copas de los árboles, y depredadores feroces cazando a través de vastas llanuras. Pero la historia de la vida en la Tierra se extiende mucho más atrás. Antes de que aparecieran los primeros dinosaurios, el planeta ya había visto cientos de millones de años de ecosistemas complejos, extinciones masivas y formas extrañas de vida que ahora están casi olvidadas. La era mesozoica, la edad de los dinosaurios, comenzó hace unos 250 millones de años. Pero la vida en tierra y en el mar ya había estado floreciendo por mucho tiempo. Durante el período carbonífero, hace unos 300 millones de años, la Tierra estaba cubierta de vastos bosques pantanosos. Plantas imponentes, algunas parecidas a helechos gigantes y colas de caballo, crecían más altas que edificios. Los niveles de oxígeno en la atmósfera eran mucho más altos que hoy, permitiendo que los insectos crecieran a tamaños enormes. Las libélulas tenían envergaduras tan amplias como un halcón. Los milpiés se extendían más largos que un auto. Anfibios, algunos del tamaño de cocodrilos, vivían en los humedales. Este era un mundo tanto familiar como alienígena, rebosante de formas de vida que desafían nuestra imaginación. Incluso antes, en el período devónico, hace unos 400 millones de años, los peces ya se habían diversificado. Los primeros bosques aparecieron con árboles comenzando a echar raíces a través de la tierra. Algunos peces incluso comenzaron a desarrollar la capacidad de respirar aire, llevando eventualmente al surgimiento de los primeros anfibios. Retrocediendo aún más, los períodos silúrico y ordovícico vieron los océanos llenos de trilobites, corales y los primeros peces con mandíbula. Para el período cámbrico, hace más de 500 millones de años, la famosa explosión cámbrica ya había llenado los mares con animales complejos, muchos de los cuales lucen extraños comparados con cualquier cosa viva hoy. En otras palabras, mucho antes de que los dinosaurios caminaran la Tierra, la vida ya había alcanzado una gama increíble de formas. Ecosistemas enteros surgieron y cayeron en ciclos que duraron decenas de millones de años. Cada vez la evolución produjo nuevas formas, nuevos comportamientos y nuevas oportunidades. La Tierra nunca estuvo vacía. Siempre estuvo viva, siempre cambiando, siempre llena de posibilidades. Esto es importante tener en mente cuando preguntamos sobre la posibilidad de tecnología antigua. A menudo asumimos que la inteligencia es única para los humanos.
Pero si la vida estuvo prosperando durante cientos de millones de años antes de los dinosaurios, entonces debemos considerar que la inteligencia de algún tipo podría haber tenido oportunidades de emerger. No significa que necesariamente existieran ciudades o máquinas, pero sí significa que hubo tiempo, una cantidad vasta de tiempo para posibilidades que rara vez imaginamos. La verdad es que realmente no sabemos qué tipo de inteligencia podría producir la evolución. En nuestro planeta hoy vemos señales de resolución de problemas en muchos animales. Los cuervos usan herramientas. Los delfines muestran comportamiento social complejo. Los pulpos muestran sorprendentes habilidades para resolver problemas a pesar de tener un tipo de sistema nervioso completamente diferente al nuestro. Si la inteligencia ha evolucionado en muchas direcciones dentro de solo los últimos millones de años, entonces no es irrazonable preguntar si algo más complejo podría haberse desarrollado mucho antes, en eras que apenas comprendemos. Esto no significa que debamos esperar encontrar ingenieros dinosaurios o ciudades de trilobites, pero sí abre la puerta a un pensamiento más amplio. Si la inteligencia hubiera aparecido en el tiempo profundo, podría haber lucido muy diferente a nosotros, usando materiales y estrategias que no dejarían casi ningún rastro hoy. Y porque la Tierra ha borrado tanto de su propia historia, podríamos nunca saberlo con certeza. Antes de descartar la idea, vale la pena considerar cómo los científicos mismos han comenzado a abordar esta pregunta. De hecho, hay un nombre formal para ella: la hipótesis silúrica, y nos pide pensar muy cuidadosamente sobre qué evidencia realmente dejan atrás las civilizaciones. En años recientes, un experimento mental en la ciencia ha dado estructura a la pregunta sobre tecnología antigua. Se llama la hipótesis silúrica. El nombre proviene de una especie reptiliana ficticia en la serie británica de ciencia ficción Doctor Who, que se dice que construyó una civilización en el pasado distante. Pero detrás del nombre juguetón yace una pregunta seria. Si una civilización avanzada hubiera existido millones de años antes que los humanos, ¿seríamos capaces de detectarla hoy? La hipótesis fue introducida por dos científicos, Gavin Schmidt y Adam Frank, en un artículo de 2018 publicado en el International Journal of Astrobiology. Su trabajo no afirmaba que tal civilización hubiera existido alguna vez. En cambio, preguntaba cómo la reconoceríamos si lo hubiera hecho. En otras palabras, ¿cuáles serían las huellas geológicas a largo plazo de la industria y la tecnología? ¿Y sobreviviría alguna de ellas a través del tiempo profundo? Esta no es solo una pregunta sobre la Tierra. También se conecta con la búsqueda de vida en otros planetas. Cuando escaneamos Marte o exoplanetas distantes, buscamos marcadores químicos que puedan sugerir vida. Pero, ¿y si esos planetas hubieran albergado civilizaciones en el pasado distante? ¿Sabríamos siquiera cómo buscarlas? Al hacer estas preguntas sobre la Tierra, la hipótesis silúrica se convierte en una forma de refinar nuestros métodos para detectar civilizaciones en cualquier lugar. El punto de partida de la hipótesis es simple. Los objetos físicos como edificios, vehículos o máquinas no durarían lo suficiente para ser encontrados cientos de millones de años después. La erosión, el reciclaje tectónico y la meteorización química los borrarían completamente. Pero algunas firmas podrían durar mucho más. Por ejemplo, la civilización industrial altera la química de la atmósfera y los océanos. Deja atrás concentraciones inusuales de carbono, nitrógeno y metales pesados. Produce compuestos sintéticos, plásticos, pesticidas, químicos industriales, que no ocurren naturalmente. Si se entierran,
Algunos de estos podrían persistir durante millones de años. La hipótesis silúrica sugiere que si otra civilización hubiera usado combustibles fósiles, por ejemplo, podría haber evidencia en forma de cambios repentinos en isótopos de carbono dentro de capas de roca. Este es exactamente el tipo de marcador que los geólogos hoy usan para estudiar eventos como extinciones masivas. De hecho, la quema de carbón y petróleo por los humanos ya ha creado una señal química en sedimentos que geólogos futuros, dentro de millones de años, podrían detectar. Pero la dificultad clave es la interpretación. Si científicos millones de años en el futuro estudiaran las rocas de la Tierra, podrían notar un pico en carbono, un adelgazamiento de la biodiversidad y la aparición repentina de compuestos sintéticos. Pero, ¿concluirían inmediatamente que una especie inteligente lo causó? ¿O lo verían como un evento natural como erupciones volcánicas o impactos de asteroides? Ambos también dejan disrupciones químicas. Esta incertidumbre está en el corazón de la hipótesis. Incluso si hubiera habido una civilización en el pasado profundo, sus rastros podrían ser indistinguibles de procesos naturales. Lo que interpretamos como actividad volcánica podría en algún otro escenario haber sido contaminación industrial. Lo que pensamos como una extinción masiva causada por cambio climático también podría ser, en teoría, el colapso de una antigua especie industrial. La línea entre natural y artificial se difumina a través de escalas de tiempo tan inmensas. La hipótesis silúrica no prueba nada sobre tecnología antigua en la Tierra, pero sí desafía la forma en que pensamos sobre las civilizaciones y sus legados. Nos recuerda que la evidencia en la que confiamos es frágil y que el tiempo profundo puede borrar casi todo. Y nos deja con una pregunta. Si otra civilización alguna vez caminó este planeta mucho antes de los dinosaurios, ¿lo sabríamos realmente alguna vez? Cuando hablamos de millones de años, es fácil perder la perspectiva. La historia humana nos parece larga, pero en términos geológicos es casi nada. La civilización tal como la conocemos, ciudades, escritura, agricultura, ha existido solo por unos pocos miles de años. Incluso las primeras herramientas de piedra se remontan apenas unos millones de años. Comparado con los 4.000 millones y medio de años de edad de la Tierra, esto es menos que un parpadeo. El tiempo geológico es difícil de comprender para la mente humana. 1 millón de años ya está más allá de nuestra capacidad de imaginar claramente. Sin embargo, los dinosaurios dominaron la Tierra por más de 150 millones de años. Y antes de ellos, incontables otras criaturas vivieron en eras que duraron mucho más que toda la historia de la humanidad. Dentro de tales escalas, las civilizaciones, si aparecieron, podrían surgir y caer múltiples veces y dejar poco o ningún rastro. Una razón es la forma en que la Tierra constantemente se recicla a sí misma. La superficie del planeta no es fija. La corteza está dividida en placas que se mueven, colisionan y se hunden de vuelta en el manto. Este proceso, llamado tectónica de placas, lentamente borra casi todos los rastros del pasado distante. Los fondos oceánicos, por ejemplo, no tienen más de unos 200 millones de años, porque se reciclan continuamente. Eso significa que cualquier cosa que alguna vez existió en el lecho marino antes de ese tiempo se ha ido para siempre. En tierra la historia es similar. Las montañas se elevan y luego se erosionan hasta convertirse en polvo. Los ríos tallan valles, cubriendo o destruyendo lo que sea que yace en su camino. Los desiertos entierran paisajes bajo arenas cambiantes. Las erupciones volcánicas y los terremotos remodelan regiones enteras en momentos. A lo largo de millones de años,
la superficie de la Tierra es irreconocible comparada con lo que alguna vez fue. Si una ciudad antigua hubiera estado en los bosques carboníferos, hoy no solo estaría enterrada, sino probablemente aplastada, derretida o completamente transformada en minerales diferentes. Otro problema es la naturaleza de la preservación misma. Los fósiles y artefactos sobreviven solo bajo las condiciones más específicas. Requieren entierro rápido, protección contra la erosión y un ambiente estable donde los minerales puedan reemplazar material orgánico. Incluso entonces la supervivencia es incierta. La gran mayoría de organismos, objetos y estructuras no dejan registro alguno. Lo que encontramos hoy en museos y colecciones de investigación representa solo una fracción de lo que alguna vez existió. Por eso el tiempo geológico hace que la idea de tecnología antigua sea tan desafiante. No es solo que no hayamos encontrado evidencia, es que las probabilidades de encontrar cualquier evidencia en absoluto son casi inexistentes. Nos quedamos con la posibilidad de que épocas enteras de historia podrían haber venido y se hayan ido sin dejarnos nada reconocible. De hecho, incluso nuestra propia civilización puede desvanecerse de la misma manera. Millones de años en el futuro, poco quedará de nuestros edificios, nuestras carreteras o incluso nuestros satélites. Quizás una capa química delgada en las rocas será todo lo que marque nuestra existencia. La escala del tiempo geológico también cambia cómo pensamos sobre las anomalías. Si encontramos algo inusual, un objeto incrustado en roca o una capa química extraña, podría ser tentador descartarlo como un error. Pero dado cuánto del pasado ha sido borrado, incluso pequeñas pistas podrían ser más significativas de lo que parecen al principio. De esta manera, el tiempo geológico actúa como un filtro. Nos permite ver solo fragmentos del pasado mientras borra casi todo lo demás. Si tecnología más antigua que los dinosaurios alguna vez existió, este filtro casi con certeza habría eliminado la mayor parte. Y sin embargo, algunos rastros raros y fuera de lugar podrían aún permanecer. Estas son las anomalías que capturan la atención. Los fragmentos que parecen susurrar posibilidades que no podemos explicar completamente. Dado cuánto del pasado de la Tierra ha sido borrado, quizás no sea sorprendente que de vez en cuando nos encontremos con objetos o estructuras que parecen fuera de lugar. Estos a menudo se les llama anomalías o más específicamente artefactos fuera de lugar. Son descubrimientos que no parecen encajar ordenadamente en la línea temporal aceptada de la historia o la geología. A veces resultan ser formaciones naturales, otras veces son resultado de actividad humana, pero de tiempos más recientes de lo que inicialmente se creía, y en algunos casos permanecen sin explicación, persistiendo como enigmas que continúan alimentando la especulación. Lo primero que hay que entender sobre las anomalías es que son raras. La gran mayoría de rocas y fósiles cuentan historias consistentes sobre el pasado, pero de vez en cuando alguien descubre algo extraño, un objeto metálico en una veta de carbón, un patrón en piedra que parece haber sido tallado, o una forma similar a una herramienta dentro de roca que debería tener cientos de millones de años. Estos hallazgos atraen atención porque no encajan con lo que esperamos. Si creemos que la tecnología es solo un desarrollo reciente, entonces cualquier cosa que se le parezca en capas mucho más antiguas plantea preguntas. Los escépticos argumentan que la mayoría de estas anomalías pueden explicarse sin invocar civilizaciones perdidas. Por ejemplo, los procesos geológicos naturales pueden crear objetos que lucen fabricados.
Los cristales pueden crecer en patrones regulares que imitan diseño artificial. Los nódulos de hierro pueden formarse en formas esféricas o espirales. Incluso la erosión puede esculpir roca en formas similares a herramientas. Para alguien no familiarizado con estos procesos, tales objetos pueden fácilmente parecer artificiales. Y en muchos casos, el estudio cuidadoso ha mostrado que esto es exactamente lo que son. Pero no todas las anomalías han sido explicadas tan fácilmente. Algunas continúan resistiendo respuestas claras. Un martillo encapsulado en roca, esferas metálicas con ranuras cortadas en ellas, o tornillos aparentemente incrustados en piedra. Estos son los tipos de descubrimientos que mantienen vivo el debate. Los científicos pueden sugerir explicaciones naturales, mientras otros los señalan como evidencia de épocas olvidadas. La verdad a menudo yace en la incertidumbre, en la brecha entre lo que parece posible y lo que parece imposible. Lo que hace tan poderosas a las anomalías es el contexto en el que se encuentran. Si descubrieras un pedazo de metal en el suelo de tu patio trasero, no pensarías dos veces. Pero si el mismo pedazo de metal se encuentra dentro de capas de roca que los geólogos creen tienen cientos de millones de años, la historia cambia completamente. El contexto es lo que convierte un objeto simple en un misterio. El desafío es que el contexto también puede ser engañoso. Las rocas pueden moverse, agrietarse o erosionarse de maneras que permiten que objetos modernos queden incrustados dentro de ellas. La minería, perforación u otras actividades humanas pueden colocar objetos en capas más antiguas sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando escuchamos de anomalías, la pregunta siempre es si el objeto realmente pertenece a la edad que se afirma proviene. Aún así, las anomalías cumplen un papel importante. Nos recuerdan que nuestra comprensión del pasado está incompleta y que la naturaleza a veces produce cosas que desafían explicación fácil. Incluso si la mayoría tienen causas naturales, las pocas que permanecen sin resolver mantienen abierta la puerta a preguntas más profundas. ¿Podría una de ellas representar verdaderamente evidencia de tecnología más antigua que los dinosaurios? ¿O son todas resultado del azar, error e imaginación? A medida que avanzamos, vale la pena observar algunos de los casos más famosos. Estas son las anomalías que han sido estudiadas, debatidas y recontadas por décadas. Cada una lleva su propia controversia, y cada una nos fuerza a reconsiderar lo que creemos saber sobre el pasado distante. Entre los más famosos de los llamados artefactos fuera de lugar, está algo que a menudo se le llama el tornillo de 300 millones de años. La historia comienza en la década de 1990, cuando un grupo de investigadores rusos afirmó haber encontrado un objeto extraño incrustado en un pedazo de roca de la región de Moscú. El objeto, de aproximadamente 1 centímetro de largo, lucía notablemente como un tornillo moderno, completo con una rosca visible enrollándose alrededor de su longitud. La roca misma se creía que databa del período carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años, mucho antes no solo de los humanos, sino incluso de que existieran los dinosaurios. Las fotografías tomadas del objeto se difundieron rápidamente, apareciendo en revistas, periódicos y eventualmente a través del Internet temprano. Para muchos observadores, lucía inconfundiblemente artificial. Un tornillo roscado no es algo que la naturaleza usualmente produce. Si la datación de la roca era correcta, entonces la implicación era extraordinaria. O el objeto había sido introducido de alguna manera en la roca en tiempos recientes,
o representaba tecnología de un período en la historia de la Tierra cuando no debería existir tal cosa. Los partidarios del artefacto argumentan que es demasiado preciso para ser una formación natural. Señalan la regularidad de las roscas y la forma general que se asemeja a tornillos fabricados usados en maquinaria. Sugieren que si este objeto es genuino, podría ser un remanente de alguna civilización olvidada, una que precede a la humanidad por cientos de millones de años. Algunos incluso especulan sobre orígenes no humanos, imaginando visitantes de otro lugar dejando rastros de tecnología en el pasado profundo de la Tierra. Los escépticos, sin embargo, han ofrecido diferentes explicaciones. Una de las sugerencias más comunes es que el tornillo no es artificial en absoluto, sino los restos fosilizados de un tallo de crinoide. Los crinoides son animales marinos relacionados con las estrellas de mar y erizos de mar. Tienen tallos largos segmentados que pueden lucir notablemente como tornillos cuando se fosilizan. Estas criaturas eran abundantes durante la era paleozoica, incluyendo el período carbonífero, lo cual coincide con la datación de la roca. Desde esta perspectiva, lo que parece un tornillo es simplemente los restos naturales de vida marina antigua. La dificultad radica en la evidencia misma. Los reportes originales del hallazgo no fueron acompañados por estudios científicos detallados. Mucho de lo que se conoce proviene de fotografías y descripciones de segunda mano, sin acceso directo al objeto para análisis adicional. Es difícil confirmar si realmente estaba incrustado en roca antigua o si podría haber sido introducido después. Esta falta de transparencia ha alimentado el escepticismo, con muchos científicos descartando la historia como un fósil mal identificado o un objeto moderno asumido erróneamente como antiguo. Aún así, la historia persiste. Parte de la razón es que el tornillo parece tan familiar, tan claramente tecnológico, que captura la imaginación. Ilustra cuán fácilmente nuestras mentes reconocen patrones que se asemejan a diseños hechos por humanos. Incluso si el objeto es natural, el parecido solo es suficiente para despertar especulación. Y si hay incluso una pequeña posibilidad de que no sea natural, entonces las implicaciones son enormes. El tornillo de 300 millones de años, ya sea fósil o artefacto, destaca el desafío de interpretar anomalías. Sin contexto claro y estudio riguroso, nos quedamos con incertidumbre. La línea entre formación natural y objeto artificial se vuelve borrosa. Y en ese espacio de duda, las preguntas sobre civilizaciones olvidadas continúan creciendo. Por intrigante que sea este caso, no está solo. Otros descubrimientos, igualmente extraños e igualmente contestados, se suman a la lista de anomalías que plantean preguntas similares. Uno de los más discutidos es un objeto conocido como el martillo de Londres, una herramienta que algunos afirman podría tener cientos de millones de años. Otra de las anomalías discutidas con más frecuencia es el llamado martillo de Londres. Fue descubierto en 1936 cerca del pequeño pueblo de London, en Texas, cuando una pareja notó un curioso pedazo de madera sobresaliendo de una formación rocosa. En una inspección más cercana, se dieron cuenta de que era parte de una cabeza de martillo antigua encapsulada dentro de piedra endurecida. El martillo en sí lucía bastante ordinario. Una cabeza de hierro con una porción de su mango de madera aún intacto, pero lo que lo hacía inusual era el material que lo rodeaba. La roca parecía ser de origen antiguo, posiblemente datando cientos de millones de años atrás. A primera vista, este descubrimiento parece sugerir algo extraordinario.
Si el martillo realmente estaba sellado dentro de roca tan antigua, entonces significaría que tecnología similar a la humana existió mucho antes que los humanos mismos. Para quienes apoyan la idea de civilizaciones perdidas, el martillo de Londres rápidamente se convirtió en un símbolo de evidencia escondida a plena vista, una herramienta de una línea temporal imposible. Pero como con muchas anomalías, la historia es más complicada cuando se examina de cerca. Los geólogos que han investigado el caso han señalado que la roca que encapsula el martillo no es necesariamente tan antigua como pareció al principio. La piedra podría haberse formado relativamente recientemente a través de un proceso conocido como concreción. Las concreciones ocurren cuando minerales en el agua subterránea cementan alrededor de un objeto, endureciéndose gradualmente en un material similar a piedra. Esto puede hacer que un objeto moderno parezca como si estuviera incrustado en roca antigua, cuando de hecho el material circundante es mucho más joven. El martillo mismo también ofrece pistas. El análisis de la cabeza de metal reveló que estaba hecha de hierro de alta pureza con muy poco azufre o carbono, lo cual es inusual pero no desconocido para la metalurgia del siglo XIX. El estilo del martillo también se asemeja a herramientas comúnmente usadas en Estados Unidos durante finales de 1800, sugiriendo que no tiene millones de años, sino apenas más de 100. En otras palabras, es probablemente una herramienta relativamente moderna que quedó encapsulada en depósitos minerales, dando la ilusión de edad extrema. Aún así, el martillo de Londres continúa siendo citado como un artefacto fuera de lugar. Parte de su atractivo viene de la imagen impactante. Un martillo simple atrapado en piedra sólida, como si hubiera estado esperando que alguien lo encontrara. Para muchos, esta impresión visual lleva más peso que la explicación técnica. Alimenta la idea de que la historia podría no ser tan directa como sugieren los libros de texto, que quizás algunas verdades yacen ocultas justo debajo de la superficie. Los escépticos enfatizan que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Un solo martillo sin documentación clara de la edad y formación de la roca no es suficiente para derrocar lo que sabemos sobre la historia de la tecnología. Pero para otros, el martillo es valioso no porque pruebe algo definitivamente, sino porque nos recuerda cuán fácilmente pueden desafiarse las suposiciones. Incluso un objeto común en el contexto correcto puede despertar preguntas sobre qué sabemos y qué no. Ya sea que el martillo de Londres sea una reliquia de una civilización perdida o simplemente una herramienta moderna encapsulada en concreción natural. Su historia ilustra el poder de las anomalías. Existen en la frontera entre ciencia y especulación, donde las explicaciones pueden superponerse y la certeza es difícil de alcanzar. Y mientras observamos más casos similares, encontramos más ejemplos. Objetos cuyas formas y características parecen difíciles de explicar como puramente naturales. Entre ellos están las misteriosas esferas Klerksdorp de Sudáfrica. En Sudáfrica, en lo profundo de formaciones rocosas antiguas, los mineros han descubierto objetos que continúan desconcertando a investigadores y entusiastas por igual. Estas son las llamadas esferas Klerksdorp, bolas pequeñas de aspecto metálico, algunas con ranuras distintas corriendo alrededor de su circunferencia. Fueron descubiertas en depósitos cerca de Ottosdal, en un tipo de roca rica en minerales conocida como pirolita, que se estima tiene unos 3.000 millones de años. Si la datación es precisa, entonces estos objetos están entre las anomalías más antiguas jamás encontradas. Las esferas varían en tamaño.
algunas tan pequeñas como una canica y otras de varios centímetros de diámetro. Muchas son perfectamente redondas, mientras otras están ligeramente aplanadas. Lo que captura atención, sin embargo, son las ranuras paralelas grabadas en algunas de ellas, que parecen regulares y deliberadas, casi como si las esferas hubieran sido mecanizadas. Para el ojo humano, lucen artificiales, como objetos manufacturados que de alguna manera quedaron incrustados en rocas de miles de millones de años. Para quienes se sienten atraídos por la idea de civilizaciones perdidas o épocas olvidadas, las esferas Klerksdorp parecen evidencia convincente. Argumentan que la naturaleza no produce típicamente tal simetría o ranuras tan precisas. Si estas esferas realmente fueron hechas hace miles de millones de años, entonces podrían representar una tecnología tan antigua que precede no solo a la humanidad, sino a la vida compleja misma. La idea desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de la Tierra. Los escépticos, sin embargo, ofrecen una explicación diferente. Los geólogos que estudian las esferas sugieren que no son artefactos en absoluto, sino formaciones naturales creadas por los procesos lentos de cristalización mineral y compresión sedimentaria. Las ranuras, argumentan, podrían resultar de capas naturales dentro de los minerales al formarse bajo calor y presión. A lo largo de miles de millones de años, los procesos geológicos naturales pueden producir formas sorprendentemente regulares, incluyendo esferas, cubos y cristales que se asemejan a objetos artificiales. En esta visión, las esferas Klerksdorp no son herramientas misteriosas, sino más bien nódulos minerales inusuales, aunque completamente naturales. Un factor complicante es que la pirolita en la que se encontraron las esferas es extremadamente blanda. Puede ser rayada con una uña, lo que significa que la roca circundante podría haberse formado alrededor de inclusiones minerales más duras, como hematita o goetita, dando la ilusión de que las esferas están incrustadas dentro de piedra antigua. Esto también plantea preguntas sobre cómo debería interpretarse la datación. La roca misma puede tener miles de millones de años, pero las esferas podrían haberse formado dentro de ella en una etapa posterior. Incluso con estas explicaciones, las esferas Klerksdorp permanecen como punto de fascinación. Su simetría y la pulcritud de algunas ranuras son difíciles de descartar, especialmente cuando se comparan con formaciones naturales más irregulares. Para algunos, son un recordatorio de que la naturaleza puede producir formas que imitan la tecnología tan de cerca que la línea entre artificial y natural se difumina. Para otros, permanecen como un misterio que no puede ser completamente explicado solo por la geología. La historia de las esferas muestra cómo las anomalías ganan su poder. No siempre se trata de probar que son artificiales, sino de la forma en que desafían suposiciones. Nos recuerdan que nuestro conocimiento del pasado profundo de la Tierra está incompleto y que incluso los objetos de apariencia más ordinaria pueden provocar preguntas extraordinarias, ya sean curiosidades naturales o reliquias de algo que aún no podemos explicar. Las esferas Klerksdorp mantienen viva la idea de que tecnología más antigua que los dinosaurios, quizás incluso más antigua que la vida compleja misma, podría haber dejado rastros ocultos en piedra. Y no están solas. Alrededor del mundo, otras anomalías despiertan debates similares, cada una equilibrándose entre explicación natural y la posibilidad de algo más. Cuando encontramos anomalías como el supuesto tornillo en piedra,
el martillo de Londres o las esferas Klerksdorp, nos vemos obligados a sopesar dos posibilidades. Por un lado están las explicaciones naturales proporcionadas por la geología y la ciencia. Por el otro está el tirón de la imaginación. La sensación de que estos objetos podrían significar algo más que azar o química. La tensión entre estas dos formas de pensar es lo que hace tan cautivadores tales descubrimientos. Los geólogos nos recuerdan que la naturaleza es capaz de producir formas sorprendentes. Los minerales pueden formar cubos, hexágonos o esferas perfectamente redondas. La erosión puede tallar piedra en formas que lucen como herramientas o tallas. Cadenas montañosas enteras pueden tomar formas que se asemejan a animales o rostros, aunque ninguna mano haya estado involucrada en su creación. Para alguien sin entrenamiento en geología, estos procesos naturales pueden lucir como diseño deliberado. Es fácil confundir lo inusual con lo artificial. Al mismo tiempo, los humanos son criaturas que buscan patrones. Nuestros cerebros están programados para notar formas, simetría y repetición. Esta habilidad nos ayuda a reconocer rostros, herramientas y lenguaje. Pero también significa que a veces vemos significado donde no existe. Una roca con ranuras puede parecer una pieza de máquina. Un tallo de crinoide fosilizado puede parecerse a un tornillo. En psicología, esta tendencia se llama pareidolia. La tendencia humana a percibir patrones familiares en datos aleatorios. Explica por qué vemos animales en las nubes o rostros en la superficie de la luna. Y sin embargo, descartar cada anomalía como pareidolia o coincidencia también tiene sus riesgos. A lo largo de la historia, muchos descubrimientos genuinos fueron descartados primero como imposibles. La idea de conchas marinas fosilizadas encontradas en cimas de montañas fue ridiculizada una vez, hasta que la geología reveló que las montañas podían elevarse desde antiguos lechos marinos. El descubrimiento de fósiles microscópicos en meteoritos ha sido debatido por décadas, difuminando la línea entre contaminación y vida extraterrestre genuina. Una y otra vez, la frontera entre explicación natural y misterio más profundo se desplaza a medida que nuestro conocimiento crece. Por eso las anomalías tienen tal poder. Nos recuerdan que nuestra comprensión del pasado está incompleta y que a veces la explicación más simple no es toda la historia. Puede ser que cada artefacto fuera de lugar tenga una explicación natural, pero también puede ser que unos pocos sean pistas de algo que aún no podemos explicar, ya sea porque apuntan a procesos naturales, desconocidos o porque representan rastros de inteligencia. De un tiempo mucho antes del nuestro, la verdad probablemente yace en algún lugar entre el escepticismo y la especulación. La mayoría de las anomalías son probablemente naturales, pero la posibilidad de que incluso una de ellas pudiera ser genuina mantiene viva la pregunta. ¿Podría ser que entre las incontables formaciones naturales exista un solo artefacto, algo innegablemente artificial, incrustado en piedra más antigua que los dinosaurios? Si tal objeto fuera confirmado alguna vez, nos obligaría a reescribir la historia por completo. Hasta que llegue ese día, el debate continúa. Las explicaciones naturales proporcionan estabilidad y seguridad, mientras la imaginación mantiene abierta la puerta a la maravilla. Juntas forman el equilibrio que da forma a nuestra búsqueda de respuestas. Y este equilibrio nos lleva a la siguiente pregunta. Si realmente hubiera habido tecnología en el tiempo profundo, ¿qué señales dejaría para que las encontremos? Si la tecnología realmente existió antes de la era de los dinosaurios, ¿qué esperaríamos encontrar hoy?
Esta es una pregunta práctica y nos ayuda a separar la imaginación de la posibilidad. Sabemos que el tiempo borra la mayoría de los rastros del pasado, pero no todo desaparece. Algunos materiales y señales pueden perdurar a través del tiempo profundo, aunque solo sea en fragmentos. Lo primero a considerar es la durabilidad. La tecnología humana moderna está hecha principalmente de materiales que no sobrevivirán millones de años. Los plásticos se descomponen, los metales se corroen y el vidrio eventualmente se desgasta. Una ciudad como Nueva York, si fuera abandonada hoy, se desmoronaría en siglos. En 10.000 años, muy poco quedaría. Después de 1 millón de años, sería casi irreconocible. Después de 100 millones, habría desaparecido por completo, molida hasta convertirse en polvo o reciclada en la corteza del planeta. Esto significa que si una civilización antigua hubiera existido alguna vez, sus edificios y máquinas casi con certeza no sobrevivirían para que los encontremos. Pero la supervivencia no depende solo de objetos. A veces los rastros son más sutiles. Por ejemplo, una aleación de metales que no ocurre naturalmente podría dejar partículas microscópicas en sedimentos. Si se hubieran producido químicos artificiales, algunos de ellos podrían sobrevivir como residuos químicos atrapados en capas de roca. Incluso si no quedaran estructuras o máquinas, la química de la Tierra misma podría llevar la huella de la tecnología. Otro posible rastro podrían ser isótopos inusuales. Nuestra propia tecnología nuclear, por ejemplo, crea isótopos que no ocurren naturalmente, y algunos de estos podrían durar millones de años. Si una civilización mucho antes que nosotros hubiera usado alguna vez energía nuclear o experimentado con procesos similares, la firma podría aún ser detectable en el registro geológico. Este es el tipo de evidencia que los científicos discuten en el contexto de la hipótesis silúrica. No objetos, sino huellas químicas. También está la cuestión de escala. Si una civilización existió, pero permaneció pequeña, quizás solo regional o limitada en alcance, su impacto en la Tierra podría ser demasiado sutil para que lo notemos. Por otro lado, si alcanzó una escala global, podríamos esperar ver disrupciones en el registro fósil, cambios repentinos en el clima o capas químicas que sugieran actividad industrial. Cuando los geólogos estudian las extinciones masivas de la Tierra, a veces encuentran límites agudos en capas de roca, indicando cambio rápido. ¿Podría uno de esos límites representar más que solo desastre natural? Es difícil decirlo. También debemos recordar que la tecnología no tiene que parecerse a la nuestra. Una civilización antigua podría no haber usado metales, plásticos o combustibles como nosotros. Podría haber desarrollado métodos y materiales completamente diferentes, unos que dejan poco o ningún rastro hoy. Imagina una civilización basada en compuestos orgánicos, o una que aprovechara energía de formas que aún no podemos imaginar. Si es así, las señales que buscamos podrían no coincidir con lo que dejaron atrás. Podríamos ni siquiera reconocer la evidencia si la viéramos. Entonces, si la tecnología antes de los dinosaurios fue real, los rastros más probables no serían ruinas imponentes o máquinas. En cambio, serían señales tenues, química inusual en rocas, isótopos que no pertenecen o objetos raros que resisten explicación natural simple. El desafío es aprender a distinguir entre lo que la naturaleza puede crear y lo que solo la inteligencia puede dejar atrás. Esto nos lleva a una mirada más cercana a esas señales tenues. Si algo del tiempo profundo realmente sobrevivió,
¿Cómo se vería en el registro geológico? La respuesta no está en fósiles de máquinas, sino en la química de la Tierra misma. Si tecnología más antigua que los dinosaurios alguna vez existió, sus rastros más duraderos probablemente no serían estructuras físicas, sino firmas químicas. A diferencia de edificios o herramientas que desaparecen bajo la erosión y el reciclaje tectónico, ciertas huellas químicas pueden permanecer encerradas dentro de sedimentos y rocas por millones de años. Estas firmas actuarían como huellas digitales, sutiles pero detectables, diciéndonos que algo inusual alguna vez alteró la Tierra. Uno de los ejemplos más claros que podemos imaginar es el carbono. La industria humana ya ha dejado una marca distinta en la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles. Este proceso libera grandes cantidades de dióxido de carbono, pero no en cualquier forma. El carbono liberado del carbón y petróleo antiguos tiene una proporción isotópica diferente comparada con el carbono en la atmósfera moderna. Cuando los geólogos estudian capas de roca del pasado, pueden medir estas proporciones y detectar cuándo grandes cantidades de carbono fósil fueron repentinamente liberadas. Si una civilización hace millones de años hubiera quemado combustibles fósiles a gran escala, su presencia podría revelarse a través de un cambio similar en isótopos de carbono. Otros posibles marcadores provienen de metales. Los procesos industriales concentran ciertos elementos como plomo, aluminio o metales de tierras raras mucho más allá de lo que típicamente se encuentra en la naturaleza. Incluso si las fábricas y máquinas mismas no sobrevivieran, sus productos de desecho podrían perdurar. Una capa delgada de roca enriquecida con cantidades inusuales de metales procesados podría plantear preguntas sobre su origen. Si se encontrara en una capa geológica mucho más antigua que la humanidad, sugeriría que algo extraordinario había tenido lugar. Los compuestos sintéticos son otra pista. Los plásticos, pesticidas y químicos industriales no se producen naturalmente. Algunos se descomponen rápidamente, pero otros se degradan en formas estables que podrían permanecer millones de años. Ya, rastros de plásticos humanos se están incorporando en sedimentos en todo el mundo, creando lo que algunos científicos llaman la capa plástica del Antropoceno, un marcador geológico que permanecerá mucho después de que nuestras ciudades se hayan ido. Si podemos crear tales marcadores en solo unas décadas, entonces una civilización antigua también podría haber dejado residuos sintéticos enterrados y esperando ser descubiertos. La actividad nuclear añade otra posibilidad. Las reacciones atómicas crean isótopos que no ocurren naturalmente, algunos de los cuales tienen vidas medias muy largas. Si una civilización pasada hubiera aprovechado alguna vez el poder nuclear o usado armas, su firma podría aún estar oculta en rocas hoy. Los científicos ya han discutido cómo los desechos nucleares de nuestro tiempo podrían permanecer detectables por millones de años, mucho después de que toda otra evidencia de la humanidad haya desaparecido. El desafío es la interpretación. La naturaleza misma crea disrupciones químicas. Las erupciones volcánicas liberan carbono y azufre a la atmósfera. Los impactos de asteroides esparcen elementos raros por todo el globo. Los incendios masivos y las liberaciones de metano dejan picos químicos en sedimentos. Estos eventos naturales pueden parecerse a lo que una civilización industrial podría dejar atrás. Distinguir entre causas naturales y artificiales es difícil, especialmente cuando se trabaja con evidencia de cientos de millones de años de antigüedad. Aún así,
Este es el camino que la mayoría de científicos consideran prometedor. En lugar de buscar artefactos físicos que son poco probables de sobrevivir, podríamos buscar anomalías químicas sutiles, patrones en el registro de roca que sugieran actividad más allá de procesos naturales. Si se encuentran, tal evidencia no sería tan visualmente dramática como una máquina en piedra, pero podría ser más confiable, ofreciendo una pista silenciosa pero poderosa de que la inteligencia alguna vez moldeó la Tierra antes que nosotros. Y más allá de la química, hay cambios a mayor escala, huellas en el balance energético del planeta mismo. Si una civilización existió en el tiempo profundo, su presencia también podría estar registrada no solo en sedimentos, sino en los patrones de energía y clima de la Tierra. Si una civilización antigua alguna vez surgió y cayó antes de los dinosaurios, su influencia podría no solo encontrarse en la química de las rocas, sino también en los patrones más amplios de los sistemas energéticos de la Tierra. Las civilizaciones, por su naturaleza, cambian la forma en que la energía fluye a través de su entorno. Nuestra propia sociedad proporciona un ejemplo claro. Al quemar combustibles fósiles, hemos desplazado carbono de las profundidades subterráneas a la atmósfera, calentando el planeta y alterando los patrones climáticos. Estos cambios ya están siendo registrados en el sistema terrestre y probablemente dejarán una huella detectable en la historia geológica. El mismo principio se aplica a cualquier civilización avanzada, sin importar cuándo haya vivido. Para construir tecnología debe usarse energía, ya sea a través del fuego, reacciones químicas o algo más avanzado. Esa energía cambia el ambiente de formas que pueden sobrevivir a la civilización misma. A lo largo de millones de años, esos efectos podrían desvanecerse, pero algunos podrían permanecer en el registro geológico como huellas energéticas. Un posible marcador es un evento repentino de calentamiento o enfriamiento en el clima de la Tierra. Los geólogos ya reconocen períodos en la historia donde las temperaturas cambiaron rápidamente, causando extinciones masivas o disrupciones importantes en ecosistemas. Algunos de estos eventos tienen causas naturales claras, como erupciones volcánicas masivas o impactos de asteroides. Otros son menos bien comprendidos. Si una civilización quemó combustibles a gran escala, podría imitar procesos naturales, dejando un cambio rápido en isótopos de carbono y temperatura global. Para un geólogo mirando cientos de millones de años atrás, podría ser difícil distinguir si la causa fue volcánica o tecnológica. Otra huella podría ser el movimiento a gran escala de materiales. Las sociedades industriales excavan, minan y redistribuyen recursos a una escala vasta. Nuestra propia civilización ha movido más roca y suelo de lo que los ríos naturales transportan cada año. Este tipo de actividad a gran escala podría dejar rastros en capas de sedimento, depósitos inusuales de metales, cambios en patrones de erosión o concentraciones de materiales que no pertenecen. Si esto sucedió en el pasado distante, algo de ello podría aún ser detectable hoy. El uso de energía también cambia ecosistemas. La agricultura a gran escala, la deforestación o la destrucción de hábitat, todas dejan marcas a largo plazo en el registro fósil. En nuestro tiempo, los científicos predicen que la actividad humana puede causar una extinción masiva, una que los geólogos futuros reconocerán como un adelgazamiento repentino de biodiversidad en las capas de roca. Si otra civilización existió alguna vez, su surgimiento y caída
podrían haber producido cicatrices ecológicas similares. Una desaparición abrupta de especies o la aparición repentina de nuevas adaptadas a ambientes perturbados. Por supuesto, el desafío siempre es la interpretación. La Tierra ha experimentado muchas disrupciones en su pasado. Asteroides, volcanes, océanos cambiantes y atmósferas alteradas han remodelado repetidamente la vida en el planeta. Un pico repentino de carbono o evento de extinción no apunta automáticamente a tecnología. Pero si tales señales se encontraran coincidiendo con marcadores químicos inusuales o patrones inexplicados en sedimentos, podrían plantear nuevas preguntas. La idea de huellas energéticas nos empuja a pensar más ampliamente sobre lo que las civilizaciones dejan atrás. No todo es físico. Algunos legados están escritos en el clima, los océanos y el registro biológico. Si estamos dispuestos a mirar de cerca, podríamos encontrar que la memoria de la Tierra del uso de energía pasado es más larga de lo que pensamos. Y si parte de esa memoria yace oculta bajo los mares, lugares que apenas hemos explorado, entonces las pistas más grandes podrían no encontrarse en tierra en absoluto. Podrían descansar silenciosamente en el fondo del océano, preservadas de formas que aún no hemos descubierto. Cuando pensamos en buscar rastros de civilizaciones antiguas, tendemos a imaginar desiertos, cuevas o cadenas montañosas. Pero la mayor parte de la superficie de la Tierra no está cubierta por tierra, sino por océano. Más del 70% de nuestro planeta yace bajo el agua, y mucha de esa vasta extensión apenas ha sido explorada. Esto plantea una posibilidad importante. Si hay rastros ocultos de tecnología del tiempo profundo, muchos de ellos podrían yacer en el fondo del mar. La dificultad es que el fondo marino es uno de los lugares menos accesibles en la Tierra. Incluso con tecnología moderna, solo una pequeña fracción ha sido mapeada en detalle. Submarinos y vehículos operados remotamente pueden explorar áreas específicas, pero la escala pura de los océanos hace el estudio comprensivo imposible. Para comparar, hemos mapeado la superficie de Marte más exhaustivamente que las partes más profundas de nuestro propio planeta. Pero hay otra complicación, una que hace del fondo del océano tanto un lugar de promesa como de pérdida. La corteza bajo los océanos se recicla constantemente a través de la tectónica de placas. A diferencia de los continentes, que pueden permanecer estables por miles de millones de años, el fondo oceánico es geológicamente joven. De hecho, ninguna parte del fondo marino actual tiene más de unos 200 millones de años. Cualquier cosa más antigua ya ha sido arrastrada de vuelta al manto de la Tierra y borrada. Esto significa que si tecnología más antigua que los dinosaurios alguna vez existió, mucho de ella podría estar perdida para siempre, oculta en el interior profundo del planeta. Aún así, los océanos permanecen importantes por otra razón. Los sedimentos se acumulan en el fondo del mar, capa sobre capa, a menudo preservando señales químicas con increíble detalle. Conchas diminutas de plancton, polvo de la Tierra e incluso rastros de gases atmosféricos pueden quedar atrapados en estos sedimentos. Los científicos ya los usan para estudiar climas pasados, extinciones masivas y ecosistemas antiguos. Si una civilización tecnológica hubiera existido alguna vez, su huella química podría aún estar enterrada en estas capas. Por ejemplo,
Concentraciones inusuales de metales, isótopos o compuestos sintéticos podrían, en teoría, ser detectadas dentro de núcleos de aguas profundas. Otra posibilidad es que estructuras o artefactos artificiales pudieran sobrevivir en ambientes raros. Ciertas partes del fondo oceánico, como llanuras abisales, son estables y acumulan sedimento lentamente. Si algo artificial quedara enterrado allí, podría permanecer preservado mucho más tiempo que en tierra, protegido de la erosión y actividad tectónica por decenas de millones de años. Aunque las probabilidades son escasas, no es imposible que un descubrimiento futuro pudiera revelar algo inesperado en estos lugares ocultos. El océano también nos recuerda cuánto permanece desconocido en nuestro propio tiempo. Incluso hoy, continuamos descubriendo nuevos ecosistemas en el mar profundo, como comunidades de fuentes hidrotermales que prosperan sin luz solar. Estos descubrimientos muestran que los océanos pueden guardar secretos por millones de años, esperando ser revelados. Si la vida puede sorprendernos de esta manera, quizás otros rastros, químicos o de otro tipo, podrían aún estar esperando. Entonces, aunque la naturaleza recicladora del fondo marino lo hace un archivo improbable de civilizaciones antiguas, también ofrece uno de los mejores lugares para buscar sus firmas indirectas. El desafío es la escala. Apenas hemos comenzado a explorarlo. Hasta que lo hagamos, los océanos permanecen como un misterio, ocultando no solo la historia de la vida, sino también la posibilidad de tecnologías mucho más antiguas que cualquier cosa que hayamos imaginado. Desde aquí, la pregunta se convierte no solo sobre los océanos, sino sobre cómo pensamos en las civilizaciones perdidas en general. La historia humana ya ofrece ejemplos de imperios olvidados por siglos. Si civilizaciones humanas enteras pueden desvanecerse tan fácilmente, ¿qué hay de las civilizaciones de tiempo mucho más profundo? Cuando hablamos de civilizaciones perdidas, usualmente nos referimos a las humanas, imperios que surgieron, florecieron y luego se desvanecieron en la oscuridad. Los mayas, por ejemplo, dejaron grandes ciudades en las selvas de América Central, solo para ser redescubiertas siglos después. La civilización del Valle del Indo construyó centros urbanos avanzados con sistemas de drenaje hace miles de años, pero por mucho tiempo su misma existencia fue olvidada. En estos casos, pérdida no significa borrado completamente. Significa pasado por alto, enterrado o malinterpretado hasta el redescubrimiento. Pero cuando ampliamos la pregunta para incluir no solo civilizaciones perdidas, sino eras perdidas, la escala cambia completamente. Las civilizaciones humanas abarcan miles de años. Las eras de la historia de la Tierra abarcan cientos de millones. Un imperio podría surgir y caer en el espacio de unos pocos siglos, pero una era entera puede remodelar la superficie del planeta. Si inteligencia o tecnología hubiera aparecido en una de estas eras de tiempo profundo, su desaparición sería mucho más completa. A diferencia de los mayas o el Valle del Indo, que dejaron ruinas y artefactos, una civilización predinosaurios podría no dejar casi nada que reconoceríamos. Esta diferencia destaca la fragilidad de la evidencia. Incluso las civilizaciones humanas, que son recientes por estándares geológicos, pueden desvanecerse de la memoria con sorprendente facilidad.
Si no fuera por arqueólogos descubriendo ruinas, podríamos nunca haber sabido de muchas de ellas. En una selva tropical, ciudades de piedra pueden ser tragadas por vegetación en solo unos pocos siglos. En una llanura barrida por el viento, estructuras de ladrillo de barro pueden erosionarse hasta la nada. Si esto es cierto para el pasado, relativamente reciente, ¿cuánto más para el distante? El contraste también plantea una cuestión de perspectiva. Cuando pensamos en civilizaciones humanas perdidas, asumimos continuidad, que somos parte de la misma historia humana, redescubriendo lo que nuestros ancestros construyeron. Pero, si la tecnología existió en una era perdida antes de la humanidad, no sería parte de nuestra historia en absoluto. Sería algo completamente separado, sin conexión con nosotros, excepto el suelo bajo nuestros pies. Eso lo hace tanto más difícil de imaginar, como más fácil de descartar. Y sin embargo, el principio es el mismo. Las civilizaciones, ya sean humanas o de otro tipo, son frágiles ante el tiempo. Dependen de la memoria, artefactos y supervivencia de cultura material. Una vez que esos se han ido, la civilización se vuelve invisible. Lo que queda son pistas y enigmas, fragmentos que podrían ser malinterpretados o ignorados. Si incluso ciudades humanas pueden desaparecer en el suelo en unos pocos miles de años, entonces una civilización de hace 200 millones o 500 millones de años, casi con certeza, dejaría solo los más tenues rastros. Esta comparación nos ayuda a enmarcar la pregunta con más cuidado. Sabemos que las civilizaciones perdidas existen porque las hemos redescubierto en nuestro propio pasado. También sabemos que las eras perdidas existen porque la historia de la Tierra está llena de mundos desvanecidos, que alguna vez rebosaron de vida. La idea de tecnología más antigua que los dinosaurios es esencialmente la superposición de estos dos conceptos. Una civilización no solo olvidada, sino borrada por el tiempo geológico mismo. Si tal cosa realmente existió, puede que nunca se pruebe. Pero entender la diferencia entre civilizaciones y eras nos ayuda a ver por qué la posibilidad no puede descartarse de plano. La historia humana muestra cuán frágil es la memoria. La historia de la Tierra muestra cuán poderoso es el tiempo. Juntas nos recuerdan que lo que sabemos es solo una fracción de lo que ha sido. Entonces, si una cultura tecnológica alguna vez vivió en una era perdida, ¿qué podría realmente sobrevivir? ¿Qué objeto, material o rastro podría perdurar lo suficiente para alcanzarnos hoy? Si una civilización tecnológica hubiera existido antes de los dinosaurios, ¿qué podría sobrevivir realistamente para que lo encontremos hoy? Para responder esto, tenemos que pensar en durabilidad y las formas en que la Tierra preserva o destruye evidencia. Estructuras, herramientas y máquinas están diseñadas para escalas de tiempo humanas, no geológicas. Incluso nuestros monumentos más duraderos como las pirámides o la Gran Muralla eventualmente se desmoronarían si se dejaran desatendidos por millones de años. La piedra se erosiona, los metales se corroen y el vidrio se fractura. Ante el tiempo profundo casi todo desaparece. Pero no todo desaparece al mismo ritmo. Algunos materiales son más resistentes que otros. Por ejemplo, las cerámicas pueden sobrevivir por periodos asombrosamente largos. Los arqueólogos a menudo encuentran fragmentos de cerámica como la evidencia más duradera de antiguos asentamientos humanos. La arcilla cocida una vez endurecida resiste la meteorización mejor que madera, cuero o metal. Si una civilización predinosaurios hubiera desarrollado cerámicas o materiales similares, fragmentos podrían aún existir en capas de sedimento,
aunque serían difíciles de reconocer. Los metales tienen menos probabilidad de sobrevivir, pero bajo las condiciones correctas podrían dejar rastros. Hierro, cobre y bronce se corroen rápidamente, pero metales preciosos como oro y platino resisten la descomposición. Si pueblos antiguos o seres hubieran usado estos materiales, cantidades diminutas podrían permanecer enterradas en lo profundo del subsuelo, dispersadas más allá del reconocimiento. En algunos casos, la mera presencia de concentraciones inusuales de metales refinados podría plantear preguntas. Los procesos geológicos a veces actúan como preservadores accidentales. El entierro rápido bajo ceniza volcánica, sedimento o lodo puede proteger objetos de la meteorización. En casos raros, esto ha preservado fósiles con increíble detalle, incluso hasta tejidos blandos. Una herramienta o fragmento de tecnología atrapado en tal evento también podría preservarse, aunque su supervivencia a lo largo de cientos de millones de años sería incierta. También está la posibilidad de supervivencia microscópica. Incluso si un edificio, máquina o herramienta es destruido, podría dejar residuos microscópicos, rastros químicos, patrones de desgaste en piedra o fragmentos de aleaciones. Estos podrían no parecer artefactos en el sentido tradicional, pero para un científico cuidadoso, podrían sugerir creación deliberada. Mucha de la arqueología hoy se basa en tal evidencia a pequeña escala, desde granos de polen que revelan agricultura antigua, hasta marcas microscópicas de herramientas dejadas en huesos. Los fósiles mismos proporcionan otra perspectiva. La mayoría de los seres vivos no dejan fósil alguno. Sin embargo, algunos sobreviven en detalle notable. Si la vida puede dejar impresiones de hojas, conchas o alas de insectos después de cientos de millones de años, entonces es al menos posible que un fragmento de origen artificial pudiera sobrevivir bajo condiciones similares. Una ranura, un tallado o un pedazo de material moldeado podrían perdurar incluso si el objeto mayor se pierde. Pero quizás la supervivencia más duradera no sería física en absoluto, sino química. Como hemos visto, isótopos, compuestos sintéticos o capas químicas inusuales pueden sobrevivir a estructuras por millones de años. Estos marcadores podrían no ser tan satisfactorios para la imaginación como un martillo en piedra, pero pueden ser la evidencia más realista de una civilización borrada por el tiempo. En resumen, la supervivencia en el tiempo profundo probablemente sería fragmentaria. No ciudades, no máquinas, no monumentos, sino fragmentos, residuos y anomalías. Pistas diminutas enterradas entre procesos naturales, difíciles de distinguir, pero imposibles de ignorar. Y esto plantea otra pregunta, una menos sobre supervivencia y más sobre significado. ¿Por qué estamos tan fascinados con esta idea en primer lugar? ¿Qué nos atrae a imaginar civilizaciones perdidas en las profundidades del tiempo? ¿Por qué la idea de tecnología más antigua que los dinosaurios captura nuestra imaginación tan fuertemente? Parte de la respuesta yace en la curiosidad. Pero también hay algo más profundo en funcionamiento. La posibilidad de una civilización olvidada toca preguntas de identidad, memoria y los límites del conocimiento humano. Nos obliga a confrontar la idea de que no somos necesariamente los primeros y que la historia puede extenderse en formas que no podemos ver completamente. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente asumía que el mundo era joven y que los seres humanos siempre habían estado en el centro de su historia. La ciencia moderna ha volcado esa visión. Ahora sabemos que la Tierra tiene miles de millones de años
y que los humanos son una llegada muy reciente. Este cambio ya nos obliga a sentirnos pequeños en la vastedad del tiempo. Pero cuando consideramos la posibilidad de otras civilizaciones mucho antes de nosotros, la perspectiva se vuelve aún más inquietante. Sugiere que no somos el primer capítulo en la historia de la inteligencia de la Tierra, sino quizás solo el más reciente. Esta pregunta también importa porque desafía nuestras suposiciones sobre el progreso. Tendemos a ver la tecnología como una marcha constante hacia adelante, desde herramientas de piedra hasta vuelos espaciales. Pero si las civilizaciones pueden surgir y caer en ciclos separados por millones de años, entonces el progreso no es inevitable. Es frágil, temporal y fácilmente borrado. Lo que pensamos como logros permanentes podrían de hecho ser marcas fugaces que desaparecen con el tiempo. La fascinación también viene del misterio mismo. Los seres humanos se sienten atraídos por lo que no puede ser completamente explicado. Un objeto en piedra que parece una pieza de máquina, o una esfera que parece demasiado perfecta para ser natural, se convierte en una puerta a la maravilla. Incluso cuando existen explicaciones naturales, la incertidumbre deja espacio para la imaginación. En ese espacio, la gente proyecta historias, teorías y posibilidades. Los artefactos se convierten en símbolos, no solo objetos. Representan lo desconocido. También hay un consuelo filosófico en pensar que la inteligencia podría no ser única para nosotros. Si otra civilización existió alguna vez y desapareció, entonces quizás la inteligencia no es un accidente raro, sino un rasgo recurrente de la vida. Esta posibilidad se vincula con preguntas más amplias en astrobiología. Si las civilizaciones pueden emerger más de una vez en un solo planeta, ¿cuántas podrían existir en el universo? La hipótesis silúrica fue diseñada parcialmente para explorar esta pregunta, recordándonos que la Tierra misma es un caso de prueba. Por otro lado, la idea también provoca inquietud. Si otra civilización existió y se desvaneció sin rastro, sugiere que nuestro propio destino podría ser el mismo. Podríamos dejar solo una cicatriz química en las rocas, sin memoria de nuestras ciudades, lenguajes o logros. Este pensamiento humillante subraya cuán frágil es realmente la civilización, incluso en su apogeo. Al final, el atractivo filosófico de la tecnología antigua no se trata de probar si existió. Se trata de lo que la pregunta revela sobre nosotros. Muestra nuestro hambre de significado, nuestra lucha por ubicarnos en el tiempo profundo y nuestra disposición a preguntarnos sobre posibilidades más allá de lo que podemos ver. Incluso sin evidencia definitiva, el acto mismo de hacer la pregunta expande nuestra perspectiva, recordándonos que la Tierra es más antigua, más profunda y más misteriosa de lo que solo nuestras historias pueden explicar. Y esto lleva naturalmente a otra pregunta. Si nuestra propia civilización desapareciera, ¿qué encontrarían seres futuros de nosotros? ¿Qué rastros dejaríamos en el tiempo profundo? ¿Y cómo los interpretarían? Pensar en tecnología más antigua que los dinosaurios no es solo una forma de mirar atrás. También nos obliga a mirar adelante. Si las civilizaciones pudieran surgir y caer en el tiempo profundo, ¿qué pasará con la nuestra? ¿Qué rastros dejaremos? ¿Y cómo serán interpretados por quién o lo que venga después de nosotros? Si la humanidad desapareciera mañana, nuestras ciudades se desmoronarían rápidamente. En décadas, la vegetación tomaría el concreto. En siglos, el acero se oxidaría, el vidrio se fracturaría y las carreteras desaparecerían bajo el suelo. Los rascacielos colapsarían, los puentes fallarían y las presas se erosionarían.
En unos pocos miles de años poco quedaría reconocible. Desde una distancia de 1.000.000 de años, nuestro entorno construido estaría completamente borrado. Y sin embargo, no todo desaparecería. Como las civilizaciones hipotéticas del tiempo profundo, nosotros también dejaríamos firmas químicas. Los plásticos, aunque se degradan, se fragmentarían en microplásticos que podrían permanecer en sedimentos por millones de años. Los químicos industriales podrían persistir en formas alteradas detectables para geólogos futuros. El cambio de isótopo de carbono de nuestra quema de combustibles fósiles quedaría encerrado en el registro de roca, justo como eventos naturales como explosiones volcánicas están registrados en capas de piedra. Los isótopos nucleares de reactores y pruebas de armas también dejarían firmas difíciles de borrar. Estos rastros formarían una especie de huella geológica, señalando que algo inusual había ocurrido alguna vez. Nuestro impacto en la biodiversidad podría ser otro marcador duradero. Los científicos ya advierten que la actividad humana está impulsando una extinción masiva. En el registro fósil, esto aparecería como un adelgazamiento repentino de la diversidad de especies, similar a lo que se ve después de impactos de asteroides u otros eventos catastróficos. Para investigadores futuros, millones de años en el futuro, la línea límite donde nuestra civilización colapsó sería clara. Podrían no conocer la causa, pero sabrían que algo dramático había sucedido. La pregunta entonces se convierte: ¿reconocerían seres futuros estos rastros como evidencia de una civilización inteligente? ¿O los confundirían con procesos naturales? Si la actividad volcánica puede imitar la liberación de carbono industrial, y si los eventos de extinción naturales se asemejan al colapso de ecosistemas bajo presión humana, entonces la distinción podría no ser obvia. Podrían notar anomalías, pero interpretarlas como naturales, justo como lo hacemos cuando estudiamos disrupciones en el pasado profundo. Esta perspectiva es aleccionadora. Nos recuerda que nuestra civilización, con toda su complejidad, podría no ser tan permanente como asumimos. Nuestros mayores logros, satélites en órbita, monumentos en la Tierra, redes de máquinas, podrían desaparecer casi completamente, dejando solo pistas químicas y geológicas tenues. De esta manera, pensar en civilizaciones olvidadas del tiempo profundo es también pensar en el destino de la nuestra. Al mismo tiempo, esta reflexión ofrece perspectiva. Si otra civilización hubiera existido alguna vez, borrada por el tiempo, entonces no estamos solos en nuestra fragilidad. La inteligencia podría no garantizar permanencia. Podría simplemente ser uno de muchos patrones recurrentes en la larga historia de la Tierra. Este pensamiento es humillante, pero también extrañamente reconfortante. Nos ubica dentro de un ciclo más grande que nosotros mismos. Entonces, cuando imaginamos civilizaciones más antiguas que los dinosaurios, no solo estamos preguntando sobre el pasado, también estamos preguntando sobre el futuro, sobre qué quedará de nosotros cuando también nos convirtamos en parte del registro geológico. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta central. Si tecnología más antigua que los dinosaurios alguna vez existió, ¿sabríamos siquiera si la viéramos? Así que regresamos a la pregunta donde comenzó este viaje. ¿Y si encontráramos tecnología más antigua que los dinosaurios? ¿Seríamos siquiera capaces de reconocerla? La evidencia hasta ahora es incierta. La mayoría de las anomalías tienen explicaciones naturales, y muchas afirmaciones extraordinarias se disuelven bajo estudio más cercano. Y sin embargo, los vacíos en el registro geológico
son tan vastos que la posibilidad no puede descartarse por completo. La Tierra tiene miles de millones de años, y la historia humana es solo un momento fugaz en comparación. No es imposible que la inteligencia podría haber aparecido antes que nosotros, dejando solo fragmentos difíciles de interpretar. El desafío es que estamos limitados por la perspectiva. Esperamos que la tecnología se vea como la nuestra. Herramientas de metal, máquinas, edificios. Pero si algo completamente diferente hubiera existido alguna vez, usando materiales o métodos diferentes a cualquier cosa que conozcamos, sus rastros podrían escapar a nuestra atención. Incluso si los encontráramos, podríamos malinterpretarlos como naturales, justo como a veces confundimos fósiles con piedras o piedras con fósiles. El reconocimiento requiere no solo descubrimiento, sino la capacidad de ver lo que está frente a nosotros sin suposiciones. La hipótesis silúrica nos recuerda que las civilizaciones dejan firmas químicas y geológicas. Si desapareciéramos mañana, seres futuros encontrarían isótopos de carbono alterados, plásticos en sedimentos e isótopos radiactivos en roca. Estos marcadores sobrevivirían mucho después de que nuestras ciudades se desmoronaran. Si otra civilización hubiera existido mucho antes que nosotros, pistas similares podrían estar ocultas en capas profundas de la Tierra. Simplemente no hemos mirado lo suficientemente profundo o ampliamente como para saberlo con seguridad. Pero quizás el punto más profundo no es si tales civilizaciones realmente existieron. El valor de la pregunta yace en lo que nos enseña sobre el tiempo, la memoria y nuestro lugar en la historia. Nos recuerda que lo que vemos como permanente es frágil. Muestra que el mundo ha sido remodelado incontables veces y que casi todo su pasado ha sido borrado. Nos humilla mostrando cuán fácilmente nosotros también podríamos convertirnos en un capítulo olvidado. Y sin embargo, también expande nuestra imaginación. El pensamiento de que podríamos no ser los primeros no es solo inquietante, también es inspirador. Sugiere que la inteligencia podría no ser única, que podría surgir una y otra vez en ciclos que abarcan millones de años. Quizás la Tierra ha albergado civilizaciones antes que nosotros, y quizás lo hará de nuevo mucho después de que nos hayamos ido. Al final, la pregunta permanece abierta. Podríamos nunca encontrar prueba definitiva de tecnología más antigua que los dinosaurios. O quizás un día se haga un descubrimiento que nos fuerce a repensar todo lo que creímos saber. Hasta entonces, la idea persiste no como certeza, sino como posibilidad. Entonces, mientras miramos las piedras bajo nuestros pies, los fósiles en museos y las firmas químicas encerradas en roca, nos quedamos con un pensamiento simple. Si algo inteligente alguna vez caminó este planeta mucho antes que nosotros, podríamos no saber exactamente qué dejó atrás. Pero sabemos esto: el tiempo es vasto, la memoria es frágil y la Tierra guarda más secretos de los que aún hemos descubierto. Y por eso la pregunta permanece no como una afirmación, no como prueba, sino como un recordatorio silencioso de que la historia es mucho más antigua, más profunda y más extraña de lo que usualmente imaginamos.